por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo con el credo de los apóstoles, vamos a la audiencia que el Papa Benedicto pronunció el miércoles 30 de enero, titulada Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y decía el Papa, desearía entonces reflexionar ahora con vosotros sobre la primera idea fundamental, la definición de Dios que el credo nos presenta. Dios es Padre. Dios es Padre. Y sigue, no es fácil hablar hoy de paternidad, sobre todo en el mundo occidental, las familias disgregadas, los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la invasión disuasoria de los de los medios de comunicación, el interior de la audiencia cotidiana, son algunos de los muchos factores que pueden impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La comunicación es a veces difícil, la confianza disminuye y la relación con la figura paterna puede volverse problemática. Y entonces se hace problemático imaginar a Dios como a un padre, al no tener modelos adecuados de referencia. Y hace unos días hablaba con un muchacho que me dijo que había estado en uno de estos cursos de retiro en los que se expresan la vida de las personas, van contando sus intimidades, y varios de los que estaban allí pues contaban pues cómo en medio de una sociedad machista pues no querían a su papá o tenían una idea muy difícil de su padre, porque bien sea que desafortunadamente dentro de la cultura paisa el papá por cualquier motivo era un padre que le había pegado a su mamá, o era alcohólico. Eso pasa mucho en los paisas, que para ahogar los problemas o para ver cómo buscar un poco de alegría se refugian en el alcohol. Los paisas nos damos mucho al alcohol. Pues yo, gracias a Dios, no tomo mucho. Pues sí, también tuve un familiar del que aprendí mucho, pues en el sentido negativo, porque era alcohólico y sus hijos sufrían mucho con él, y yo dije, para mis adentros, yo nunca, pues y mi papá nunca tampoco tomó, nunca. Entonces, pues, claro, al ver una situación así y decimos, yo creo en Dios Padre, pues en el imaginario de las personas, decir, hombre, yo creo en un Padre que es así, o un Padre que nos ha abandonado, un Padre que no nos quiere, un Padre que... Es difícil. Le pedimos al Señor que nos ayude a darnos cuenta de ese papá ideal, a darnos, pues, a imaginarnos como ese papá que protege la familia, de ese papá que es fuerte y a la vez tierno, que es fuerte
y que sabe decir te quiero. Ayer me llegó por WhatsApp un vídeo de un amigo, o del hijo de una amiga más bien. Este también es amigo mío, pero más la amiga, más la mamá, en el que decía, ¿sabes qué? Yo a ti te amo. Y quiero decirte que Dios también a ti te ama. Pues hay que decir que me golpeó inmediatamente cuando escuchaba esas cosas, porque decía, nosotros en nuestra cultura machista no estamos acostumbrados a escuchar que una persona que sea externa nos diga que nos ama. No estamos acostumbrados a esas cosas. Estamos acostumbrados a cosas muy distintas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a ver cómo podemos darnos cuenta de que tenemos a un Dios que me ama y que es mi papá. En este libro de Dioses Rotos dice lo siguiente: aunque ansiamos confiar en Dios, en un Dios que es nuestro Padre, no siempre lo hacemos. Confiar nos da mucho miedo, así que nos agarramos a cualquier cosa que nos quede a la mano para calmar nuestros temores. En lugar de salir al encuentro del perfecto amor de Dios que disipa todo temor, corremos atropelladamente hacia algo a lo que nos aferramos, al dinero, a los objetos de valor o a la posición social. Los niños pequeños se abrazan la seguridad de su juguete y los adultos a los de la bolsa de valores. Unos y otros tienen la misma ilusión de seguridad, pero son ilusiones. El miedo es consecuencia inevitable del pecado original. Igual que nuestros primeros padres después de la caída, estamos desnudos y lo sabemos. Dios anhela apaciguar nuestros temores. No tenemos más que dejarnos arrastrar hacia Él y la seguridad de sus brazos. Dios nos pide que confiemos en Él, y nosotros nos conformamos con nuestra avaricia. Pidámosle al Señor que nos ayude. Papá decía, para quien ha tenido la experiencia de un padre demasiado autoritario o inflexible, o indiferente, o poco afectuoso, o incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como Padre y abandonarse en Él con toda confianza. Y por eso vuelvo a lo mismo, nos da miedo. Digámosle a Jesús que nos ayude a ver a Dios Padre como eso, que nos ayude a ver a ese Padre que es amoroso, que nos quiere a cada uno de nosotros, pues si no confunden nuestros nombres. Dios es Padre, Dios es Papá. Seguía el Papa Benedicto, la revelación bíblica nos ayuda a superar esas dificultades, hablándonos de un Dios que nos muestra verdaderamente qué significa ser Padre. Y es sobre todo el Evangelio el que nos revela este rostro de Dios como Padre, que ama hasta el don de su propio Hijo para la salvación del mundo. La referencia a la figura paterna ayuda por tanto a comprender algo del amor de Dios, que sigue siendo infinitamente más grande, infinitamente más fiel y más total que el de cualquier hombre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo un pan, le dará una piedra, dice Jesús. Si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado, nos ha elegido con una vocación especial, una vocación a ser hijos suyos.
un Padre amoroso, un Padre, ya lo veremos también, que es todopoderoso. Dice también en Dioses Rotos, una niña pequeña recién nacida no puede hacer nada, ni bañarse, ni comer, ni vestirse, no puede pagar las facturas, ni limpiar la casa. No obstante, los extraños la ven y comentan lo preciosa que es. ¿Por qué? Porque es querida. Nuestra divinidad y nuestro valor no nacen de lo que somos capaces de hacer, sino que hunden sus raíces en el amor eterno y constante de Dios. Cada persona es sagrada y digna del asombro debido al increíble amor que Dios nos tiene. Si fallara el amor de los demás, el suyo no nos fallará nunca. Dios te quiere tanto que no solo te ha hecho su imagen y semejanza, sino que ha nacido, ha vivido, ha padecido, ha muerto y ha resucitado con el fin de saber lo mucho que vales para Él. Y por si fuera todo, te desea hacer de ti un ser perfecto, inmortal, íntimamente unido a Él. Como decía San Juan Pablo II, hacernos hijos en el Hijo, para que puedas pasar toda la eternidad siendo amado por Él y también volcándote en Él, en una relación continua de amor. Dios nos ha pensado, está embobado de amor por cada uno de nosotros. Por tanto, pues todas estas circunstancias que vamos pasando y todos estos problemas, pues vamos diciéndoselos a Dios, tú eres mi Padre, yo confío en ti. ¿Y qué le pedimos a un papá? ¿Qué le pide un niño a un papá? El sol, porque sabe que se lo puede dar. O porque cree que se lo puede dar. Y si es un Padre que es todopoderoso, que lo puede todo, te pido, te pido, te pido. Vamos a pedir. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe. Si alguno de vosotros que sois malos le pide a su hijo un pan, le dará una piedra, y si le pide un pez, le dará un pescado. Vamos a pedir, y a pedir en grande. A pedir por aquellas personas que pues están a nuestro lado, que son como nuestros hijos y que lo están pasando mal. A pedir también por todos aquellos que nos acompañan. A pedir por el mundo entero. ¿Cuántos santos han estado y pues se saben que son instrumentos de Dios para pedir por el mundo entero? Cuando Dios elige a Jeremías, le dice que no lo va a elegir solamente para un pueblo, sino para el mundo. Cuando el Señor coge a los discípulos, dice, id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. Nos falta llegar a toda la creación. Dice también Gregory Popcap en Dioses Rotos, por disparatados que sean los sueños que tienes para tu vida, Dios los supera con creces. ¿Qué soñamos? ¿Qué estamos pidiéndole
Y seguro que Dios nos va a dar eso y mucho más. Hay una frase que repetía San José María los primeros del Opus Dei: soñad y os quedaréis cortos. Pues eso de vivir la filiación divina es uno de los regalos que Dios nos dejó a los del Opus Dei, pues a todos en la iglesia, pero fundamentalmente a la obra. Le pedimos al Señor: Señor, gracias porque tú eres mi Padre. Y vengo a pedirte, y vengo a decirte, y vengo pues a que tú arregles todo. Volvamos a esa frase de San Pablo: para los que aman a Dios todo es para bien. Si nosotros la embarramos sin intención, pues le decimos: arréglame el daño que yo he hecho. Pero también, si alguna vez pues se nos va la imaginación y hacemos las cosas mal, pues también, Señor, arregla los daños que yo he hecho. Como un niño pequeño que quiebra un vidrio en la casa del vecino jugando fútbol. Pues igual nosotros, si nosotros quebramos algo, ¿qué hacía el papá de uno? Pues ir a pagar el vidrio. Después le pegaba, pues lo regañaba a uno y tal. Pero, ¿qué hacían inicialmente? Pues pagar los daños que nosotros hacíamos. Nosotros no podíamos hacer más. Simplemente ir a pedir ayuda. Con los pecados que nosotros cometemos, ¿qué hacemos? Pues venir a pedir ayuda. Y sigue en Dioses rotos. Gracias al amor excepcional y eterno que Dios te tiene, su proyecto es hacer de ti un Dios perfecto, un ser perfecto, íntegro, sanado y sin temor alguno, que tenga vida en abundancia en este mundo y que reine para siempre junto a Él en el venidero. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de temores, de insatisfacciones, de cosas que no son? Sigue el Papa Benedicto. Dios, como revela Jesús, es el Padre que alimenta a los pájaros del cielo sin que éstos tengan que sembrar y cosechar. Pues sí, ahora que estoy mirando con más detenimiento las matas, porque pues hay más tiempo, entre comillas, para estar encerrado en la casa. Y entonces pues a cuidar matas. Y pues uno se da cuenta de las cosas impresionantes que hay con aquella orquídea, con aquella otra flor, incluso con las malezas. Cómo son de perfectas, la perfección de cada cosa. Mirad los lirios del campo, con vestidos más bellos que el rey de Salomón. Y dice: y si Dios es tan bueno, que hace salir su sol sobre malos y buenos, podremos siempre y sin miedo y con total confianza entregarnos a su perdón de Padre cuando erramos el camino. Dios es un Padre bueno que acoge y abraza al Hijo perdido. Da gratuitamente a quienes le piden, ofrece el pan del cielo y el agua que hace vivir eternamente. El Salmo 27, sigue el Papa, en el orante del Salmo 27, rodeado de enemigos y asediado de malvados, dice: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Incluso más adelante dice: si una madre se abandona al hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaría de ti. Es
la confianza sin límites que nosotros podemos tener en un Dios que nos quiere. Un Dios que está enamorado de cada uno de nosotros. Sigue en este libro Dioses rotos. Estamos acostumbrados a vernos como nos ven los demás, rotos, luchando contra todo, fracasados y frustrados. No obstante, cuando Dios te mira, brota en él un amor eterno y sin límites, y ve más allá de toda duda, de todo temor y de cuanto hay dentro de ti, que consideres vergonzoso y frágil. Cuando Dios te mira, ve algo más hermoso, más extraordinario y más asombroso de lo que puedas hacerte idea. En palabras de San Juan Pablo II, nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Somos la suma del amor del Padre hacia nosotros y nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Tenemos a un Padre que tiene esperanza, aunque pues podríamos decir que no, pero digámoslo que confía en lo que nosotros somos y en lo que nosotros podemos llegar a ser. Somos la suma del amor del Padre y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Dios es un Padre que no ha abandonado nunca a sus hijos. Es un Padre sin memoria. Muchas veces nosotros tenemos pánico y se nos convierte y el encuentro con Dios como el encuentro con un Padre que está intentando señalarnos con el dedo y decirnos: tú has cometido faltas. Y cuando nosotros empezamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. No empezamos a decir, creo en Dios que me ha puesto estos mandamientos, que ha hecho esta moral, ¿no? Cuando vivimos una relación personal con Dios, esa relación nos lleva a nosotros a vivir de amor, a vivir entregados en el Dios. Dios es un Padre que no abandona jamás a sus hijos, un Padre amoroso que sostiene, dice el Papa Benedicto, que acoge, que ayuda, que perdona, que salva, con una fidelidad que sobrepasa inmensamente a la de los hombres. Dios es siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros muchas veces volvamos la cara atrás, Dios es siempre fiel. Fiel a sus promesas, fiel a todo lo que Él hace. Decía también, tienes que confiar en el recuerdo de Dios. Su memoria no es un disco duro que registra y almacena todos nuestros datos. Su memoria es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio de mal. No quiere llevar la cuenta de tus errores. No es un disco duro que registra y almacena todos nuestros datos. Somos nosotros, y es el demonio, el que intenta que se despierte en nosotros ese miedo ante un padre o una madre que está ahí diciéndonos: yo a ti te quiero. Dios te ama. Intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta callar todas las voces y gritos interiores. Quédate un instante en sus brazos de amor.
Son palabras del Papa Francisco. Déjate, intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta callar todas las voces y gritos interiores, que nos hemos caído muchas veces, que caemos muchas veces, que somos pecadores. Pues lo importante no es los pecados que nosotros cometamos, sino lo importante es lo que Él hace por nosotros. Dios es un papá, no es un padrastro que está intentando ver cómo pelea con nosotros. Es un papá. Hace unos años, hablando con un amigo, me decía, el único amor que es para siempre es el amor del padre, de un padre a su hijo, de una madre hacia su hijo. Así es el amor de Dios por nosotros. Tenemos un Padre, un padrazo que es todopoderoso. ¿Cómo podemos conocer a Dios Padre? A través de Jesucristo. ¿Cómo podemos ver cómo relacionarnos con ese Padre? A través del Hijo. Decía el Papa Benedicto, siguiendo el Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda que somos de barro. Es precisamente nuestra pequeñez, nuestra débil naturaleza humana, nuestra fragilidad lo que se convierte en llamamiento a la misericordia del Señor para que se manifieste su grandeza y su ternura de Padre, ayudándonos, perdonándonos y salvándonos. Y si nos sentimos cada vez más pequeños, pues en Antioquia hay un dicho que es, cuídemelo como a un hijo bobo. Pues si nos sentimos tontos, miserables, pues acudamos con confianza a Dios. Él es nuestro Padre y quiere ayudarnos. Es nuestro Padre y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a acudir a Santa María, hija de Dios Padre, pidiéndole a ella que nos ayude a ver en Dios a un papá que nos quiere con locura, que está enamorado de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.